Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos ver que esa facultad nos la da el Señor. Y vamos a ver el juicio del gran trono blanco. Pero aquí ya empezamos entonces a ver esa parte. Por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Aquel que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver una vez más la promesa del Señor, sobre esto, que Él va a dar a la iglesia la facultad de juzgar, ¿verdad? ¿A quiénes? A las naciones, a los ángeles. Y esa es la parte que nosotros podemos ver. La iglesia hoy en día quizás sea muy afrentada, quizás sea muy angustiada, menospreciada, porque el hombre no quiere sujetarse a Dios. El hombre no desea sujetarse a Dios, no anhela sujetarse a Dios, no anhela sujetarse al señorío de Cristo, menosprecia eso. ¿Por qué? Porque eso conlleva renunciar a nuestra manera egoísta de andar, a nuestra manera egoísta de vernos. Nos vemos egoístamente los unos en los otros, buscamos lo nuestro propio. Porque en el corazón del hombre lo que hay en realidad es pecado. Y el pecado genera ese egoísmo. Por eso Jesucristo dijo, dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las iras, todos los pecados que nosotros conocemos. Todo lo que está viendo ahorita es producto de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, y nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos a Cristo nuestra vida, entonces Dios opera un cambio dentro de nuestro corazón y nos da un corazón nuevo. Y entonces ahora ya podemos decidir. Antes no podíamos decidir. Ahora sí podemos decidir vivir conforme a Dios y seguir a Cristo. Pero el seguir a Cristo involucra ¿qué? Que el mundo se ría de ti, que te llame menso, que te vean como un religioso, un retrasado, ¿verdad? No seas bruto. El que no tranza no avanza. Enseñoreate de los demás, ¿verdad? No hagas caso, no hagas esto, revélate, ¿por qué te dejas? Todos esos detalles, ¿verdad? El mundo los menosprecia. Hebreos testifica de los antiguos profetas, ¿verdad?, que sirvieron a Dios con todo su ser, y dice que los menospreciaron. Pero Dios testifica, pero el mundo no era digno de ellos, ¿verdad? Y Dios testifica a favor de ellos. Y entonces todo aquel que entrega su vida a Cristo, Cristo le dice, sí, aquí vas a padecer, pero allá, en la eternidad, vas a reinar juntamente conmigo. Yo es lo que te doy. Y vimos que Jesucristo no pidió nada que Él no haya hecho antes, ¿verdad? Sí, cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Qué quiere decir? Morir a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no está hablando de algo ficticio, Él lo vivió. Él en su vida lo hizo por nosotros. Él renunció a ser Dios, se hizo una criatura como nosotros, se dejó golpear por sus propias criaturas, se dejó humillar por sus propias criaturas, se dejó escupir por sus propias criaturas, se dejó matar por sus propias criaturas. Y por eso dice Dios Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Y aquí viene este principio. Todos aquellos que siguieron y sirvieron a Jesús siguen el mismo principio. Entonces Jesús les promete lo mismo que el Padre le prometió a Él. Si me sigues y me sirves y te niegas a ti mismo, entonces vas a reinar juntamente conmigo. Te voy a dar ese honor de que reines juntamente conmigo. Y esa es una palabra del Señor Jesús, ¿verdad? Después de ahí, nosotros vemos que aquí entran dos juicios, uno para Israel. El Señor Jesús viene a defender a su pueblo Israel, pero también viene a juzgarlo. ¿Sí? Y viene a juzgarlo, ¿por qué? Porque hay israelitas que no, en realidad, siguen con un corazón duro y malvado. Y entonces Dios viene a juzgar a estos israelitas. Él viene a separar lo bueno de lo malo. ¿Sí? Y Él es el único que puede hacerlo. Como ya hemos visto aquí, nadie podemos decir, tú eres salvo, tú no eres salvo, que Él no es salvo. Eso es una definición que solo Dios puede hacerlo. Porque en la realidad solo nosotros mismos podemos saber si Cristo ha cambiado nuestro corazón.
Y si no lo ha cambiado, nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no podemos engañarlo. Podemos engañar al hombre, puedo engañar a las personas, pero a Dios no lo puedo engañar. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que este juicio vendrá sobre Israel y Él va a separar a los que no y a los que sí. A los que sí los hará entrar en su reino milenial. Van a reinar juntamente con Él en Jerusalén, en Israel, ¿verdad? Y a los que no los va a sacar afuera de Israel. Van a estar en las otras naciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que esos israelitas se van a someter al Israel. Y van a perder sus privilegios como israelitas. Recordemos, y lo hago aclaración porque bueno, hay dos nuevas, entonces por esa aclaración lo demos. Recordemos que Israel es el pueblo de Dios. Pero que por el tiempo, cuando Jesús vino aquí, ellos lo rechazaron. Entonces, como Israel rechazó a Jesucristo, a su Mesías que ellos estaban esperando, ¿verdad? Dios nos abre la oportunidad a nosotros. Ese rechazo, ese endurecimiento de Israel abre la puerta para nosotros los gentiles. Y nos da la oportunidad de participar de esto. Y Dios entonces entra en ese momento la iglesia. Y Dios hace a un lado a Israel para tratar con la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. Y entonces Dios vuelve a su trato con Israel. Y aquí es donde podemos ver. Ezequiel capítulo 20, versículos 33 al 38. ¿Cuál es Ezequiel? Ezequiel es new. Antiguo, es antiguo. Sí. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. ¿Ezequiel cuál? Ezequiel 20, 33 al 38. Bueno, dudas con toda confianza, por favor. 20, 33 al 38. 33 al 38. Dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el destierro de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Ahí está, ¿verdad? Ahí lo vemos. Ese es el juicio. Ese es Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jesucristo mismo. Él viene y viene a separar de su pueblo quién va a quedar en Israel y quién va a estar afuera. Y ese será el primer juicio. El otro juicio que viene, ¿verdad? Es el juicio a las naciones. Ya Dios termina de juzgar a su pueblo, separa a los que no son y a los que sí, los permite quedarse en Israel y al otro los rechaza. Y ahora entra con las naciones. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el punto de juicio con las naciones en ese tiempo? El punto de juicio con las naciones es ¿qué hicieron con mi pueblo? Cuando mi pueblo fue perseguido, ¿qué hicieron con él? Lo ayudaron, lo apedrearon. ¿Sí? ¿Lo desampararon? O sea, no solo que lo persiguieran, sino que lo vieran padecer y no lo hayan ayudado. Esa es la parte que el Señor juzgará a las naciones. Y a las naciones que no ayudaron a Israel en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Que se hicieron de la vista gorda o que apoyaron a la bestia para estarlos persiguiendo, esas naciones no entrarán en el reino milenial. Dios en ese momento las aniquilará en ese momento. Las destruirá, les quitará la vida y fai. Las naciones que sí apoyaron a Israel, que ya sea abiertamente o ocultamente por el temor a la bestia, por el temor a este imperio, ¿verdad? Ocultamente les llevaban comida o les mandaban algo, les mandaban visitas, cartas de apoyo o algún detalle, ¿verdad? Entonces, esas naciones, dice Jesús, esas naciones entrarán. Veamos el amor que Dios tiene hacia su pueblo, ¿verdad? Bastante. Y esa será la recompensa. ¿Ayudaste a mi pueblo? Por eso desde Génesis nosotros podemos ver cuando Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren.
Eso es para el pueblo de Israel. Todo aquel que bendiga, que ayude al pueblo de Israel en ese periodo de tiempo de los 7 años, Dios lo va a bendecir. ¿Haciendo qué? Que pase al reino milenial de Cristo. Y vamos a ver qué hermoso reino vendrá. Y al que no, entonces ese va y esperará nada más el juicio del gran trono blanco. Y eso lo podemos ver, son muchísimos versículos, léanlos de tarea, es todo el capítulo 25 de Mateo que habla acerca de ese juicio. 25 del 1 hasta el 30, versículo 30, habla acerca de ese juicio cuando va a llamar a las naciones, ¿verdad? Y van a rendirle cuentas delante de él, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder ver aquí cómo el Señor va a juzgar a las naciones y entonces entrará. Ahora, la palabra de Dios dice que vendrá sobre el valle de Josafat. Cuando Jesús venga, Malaquías, Zacarías hablan que se aposentará sobre el valle de Josafat. Ese valle geográficamente actualmente no existe. ¿Y entonces cuál es ese valle? Probablemente, y eso sí, probablemente sea el valle que se forme y que habla Zacarías y Joel, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez y ponga sus pies sobre la tierra, sobre un monte, ese monte se partirá en 4 pedazos y formará un valle. Entonces a lo mejor a ese valle es al que se le va a dar, se le va a llamar el valle de Josafat, porque Josafat significa Jehová juzga, o Yahvé juzga, ¿no? Significa esa parte, ¿sí? Zacarías 14:4, nada más rapidito, por favor. Zacarías 14:4. 14:4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo ese valle que se formará, quizás sea el valle que está ahí nombrando la escritura, el valle de Josafat, ¿sí? Ahora, dice también Juan, dice, vi tronos y vi las almas, ¿verdad?, de los que les dieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 6 vimos que había debajo del altar de Dios las almas de unos que habían sido decapitados y Dios les dijo, aguanten, todavía no es el tiempo hasta que se complete el número, ¿verdad? Entonces estos serán los que serán decapitados durante la gran tribulación, que la bestia matará porque no quieren sujetarse a su reino, ¿sí? No quieren negar su servicio hacia Dios, entonces la bestia los irá decapitando, y estos decapitados, ¿verdad?, son los que también entrarán a reinar juntamente con nosotros. ¿Sí? Y luego seguimos con el versículo 5 y 6 de Apocalipsis 20, por favor. Apocalipsis 20, 5 y 6. ¿20? ¿20? Ajá, 5 y 6. Vale, bien. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahí está, ¿verdad? Ok, nos habla de 2 tipos de resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es la de todos los santos, que empieza desde Cristo. Con la resurrección de Cristo, desde ahí empieza la primera resurrección. Es como un periodo de tiempo. ¿Cuándo va a terminar la primera resurrección? Hasta el reino milenial. O hasta terminando el reino milenial, hasta ese momento es la primera resurrección, donde todo aquel, ¿verdad?, que siga a Dios, que sirva a Dios, que se entregue a Jesucristo, va a tener parte en la primera resurrección. Y dice, y no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la muerte segunda? La eterna, ¿no? La eterna. Recordemos que muerte no es dejar de existir. La palabra de Dios, muerte es separación. ¿Sí? O sea, vivirá, pero en el infierno. Pero en el infierno. Por ejemplo, la muerte física, dijimos, es separación del alma del cuerpo. No dejas de existir, solamente se separa tu alma de tu cuerpo. La muerte espiritual
es tu separación de comunión con Dios. Ya no tienes esa comunión con Dios. Cuando pecamos, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, se rompió esa comunión con Dios. Y ya no tenemos esa comunión. Y la muerte segunda nos habla de la separación definitiva de Dios con el hombre. Por eso dice, los que tienen parte en la primera resurrección no tendrán parte en la segunda muerte. Y eso nos habla de vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 22 al 26. Primera de Corintios es ¿No? Está después de los Evangelios, Hechos, Romanos y Primera de Corintios. Capítulo 15, versículos 22 al 26. 15. ¿No lees así? 22. De 22 al 26. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Hasta cuándo es, verdad? 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está, ¿verdad? El postrer enemigo que será destruido. Entonces, Cristo, ¿verdad? Las primicias. Él fue el primero en tomar parte de la primera resurrección. Luego, cuando Cristo venga por su iglesia, nos llevará. Dice, con voz de mando, con trompeta de Dios. Será un suceso impresionante. Donde muchos verán que gente desapareció. ¿Y qué pasó? No sé. Adiós. Y ya no va a haber oportunidad del arrepentimiento. Entonces, y luego dice, hasta el reino milenial, hasta ese momento. Y de ahí que viene la muerte. La separación definitiva con Dios. ¿Sí? La segunda resurrección es después del reino milenial. Y es cuando resucitan las personas. ¿Para qué? Para ser juzgadas ante el juicio del gran trono blanco. Donde Dios ya no va a ser el Salvador ahí. Donde Dios ahí no va a dar oportunidad para salvación, ni nada de eso, ¿verdad? Donde Dios no va a permitir que las gentes vengan a salvación. Serán juzgados por lo que tengan. Ahí no hay opción de salvación. Ahí van a ser juzgados en base a sus obras, dice la palabra del Señor, pero no para salvación, sino para nivel de condenación, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que no es así, ¿sí? Ahora, nuestra función en el reino milenial de Cristo, cuando Cristo ya haya suprimido todo y entre ese reino milenial de 1000 años, donde Él va a ser el gobernador de todas las naciones, nuestra función ahí es ser reyes también y sacerdotes. Nosotros vamos a reinar juntamente con Jesucristo y vamos a ser reyes ante las naciones y vamos a ser sacerdotes ante Cristo Jesús, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahí está, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, ¿sí? O sea, vamos a servir al Señor en ese tiempo, como sacerdotes vamos a administrar las cosas de Dios, como reyes vamos a gobernar juntamente con Cristo, y esa facultad a Dios le ha placido dárnoslas, porque bien a Dios nada más le hubiera placido que resucitemos y punto, pero Dios le ha placido darnos esa facultad, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Dice, y pues aquí, algunos cristianos no creen en esta parte porque dicen, ¿cómo van a convivir los cristianos con cuerpos glorificados? Porque recordemos que Pablo dice, ¿verdad?, que cuando Cristo nos llame, seremos transformados en el aire y nuestro cuerpo será muy similar al de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo puede convivir alguien glorificado con alguien
que no ha sido glorificado, porque van a entrar naciones que no han sido glorificados y van a entrar israelitas que no han sido glorificados. ¿Cómo pueden convivir lo uno con el otro? No se puede, por lo tanto lo que habla ahí no es real, hay que alegorizarlo. No, es tan real como que el mismo Señor Jesucristo, cuando resucitó, convivió con los apóstoles, convivió con su gente y estaba él glorificado ya. Él mismo convivió. O sea, Hechos capítulo 1, versículos 2 al 4. Hechos capítulo 1, versículo 2 al 4. Hechos capítulo 1, versículos 2 al 4. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oséis de mí. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si podemos ver otras citas, Juan 20, 6 al 28, está bastante larga. Juan capítulo 21, versículos 1, 4 y 5. 21. Capítulo 21, versículos 1, 4 y 5. 1, 4 y 5, no del 1 al 5. Cuando llega después de esto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está el Señor conviviendo. Y podemos seguir leyendo, pero sería leer bastante y ya no ver todo lo demás. Al final, ¿verdad? Ellos sacan las redes, sacan peces y Jesucristo obra un milagro bien grande. En las redes vienen brasas y con ya pescados cocinándose, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Entonces ahí lo podemos leer. Y entonces él come juntamente con los discípulos. Y ya habiendo sido resucitado. Ya era glorificado. Ya estaba resucitado. Entonces nosotros podemos ver que sí, esa parte sí se puede, ¿no? Entonces es una excusa que no viene. La muerte segunda es precisamente a lo que se refirió el Señor Jesús en Mateo 10, 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Sí. Gracias. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está, ¿verdad? Temed a que no teman a los que pueden matarlos, no teman a los que pueden quitarles la vida aquí terrenal. Temed más bien a aquel que os puede echar en el infierno. Ese es al que le debemos de temer. ¿Sí? Eso es. Por eso Hebreos escribe, ¿verdad?, que debemos de conducirnos con Dios con temor y temblor, ¿verdad? Porque Dios es amor, sí, pero también es santidad, o sea, pureza absoluta. No puede Dios tolerar una sola pizca de pecado porque afectaría su santidad. Y la santidad de Dios en cierta forma emana hacia el amor de Dios. Por lo tanto, en el primer lugar que Dios defiende es su santidad. La santidad de Él no tolera ni un gramo de pecado. Adán y Eva por un solo pecado, por uno solo, no pecaron varias veces, fue uno solo, fueron desterrados del huerto del Edén. Satanás por un solo pecado fue echado del cielo, ¿verdad? Moisés por un solo pecado no llegó a la tierra prometida. Entonces nosotros podemos ver ahí, un solo pecado ante Dios basta para condenarnos, porque Él no tolera el pecado. Así como a nosotros cuando nos traen algo que no nos gusta y no lo toleramos
y si lo queremos comer lo vomitamos. Así es lo mismo el Señor. Dios no tolera el pecado. Nos va a vomitar, ¿verdad? Esa es la parte. Y por eso el Señor nos lo advierte varias veces en la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es lo que debemos de procurar. Y esa santidad, ¿cómo la conseguimos? Solo a través de Cristo. Una relación con Él. Una relación con Él. ¿Para qué? Para que el cambio se opere perfectamente. ¿Recuerdan cuando veíamos en el discipulado? Cristo, siendo santo, siendo justo, sin pecado, murió en la cruz del Calvario para que la maldición del pecado recayera sobre Él. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él, siendo inocente, recibió esa maldición. Para que nosotros, siendo culpables, creyendo en Él, recibamos su justicia. La justicia de Él me sea imputada a mí, y mi pecado le sea imputado a Él. A Él le fue imputado ahí en la cruz del Calvario, y por eso Él padeció el desamparo del Padre. Cuando Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió lo que nunca había sentido Dios en toda su existencia, en toda su eternidad. Dios nunca había sentido que una de las personas de la Trinidad le diera la espalda. Y ahí en la cruz del Calvario, Jesús sintió que el Padre le dio la espalda. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando nuestro pecado. Y ahí vemos una muestra más de cuánto Dios no tolera el pecado. Si no miró a su propio Hijo ahí en la cruz del Calvario, ¿cómo nos mirará a nosotros si llegamos sin ese sacrificio en nuestras vidas? No nos va a recibir. No nos va a recibir. Así de sencillo. ¿Sí? Y después dice Apocalipsis 27, vamos en el versículo 7, ¿verdad? Apocalipsis 27 al 9, por favor. ¿Qué? 7-9. 20-7-9. 27-9. Ok. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de las cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí está, ¿verdad? Y cuando los 1000 años se cumplan, o sea, el reino milenial de Cristo va a durar 1000 años. Cuando esos 1000 años se cumplan, Dios vuelve a soltar a Satanás. Porque acordémonos que cuando Cristo viene, Satanás es atado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y arrojado al abismo, y el abismo es cerrado. O sea, a Satanás es contenido ahí durante 1000 años. Entonces, después de los 1000 años, Dios vuelve a soltar a Satanás. Y alguien te preguntará: ¿por qué Dios suelta a Satanás otra vez? ¿Verdad? Una, que es la respuesta más rápida: Dios es soberano y Dios decide las cosas. Pero dos, lo que yo creo que Dios está haciendo aquí es que va a probar a la humanidad por otra vez. Porque ya disfrutaron del reino milenial de Cristo. Recordemos que hay gente no glorificada que están viendo a Cristo reinando en la tierra, lo están viendo cara a cara, están viendo su reinado, lo están adorando. Recuerden que año con año todas las naciones tienen que subir a adorar a Israel, a Cristo que está en Israel, ¿sí? Y durante 1000 años gozando de un reino de abundancia, porque los árboles darán lo que nunca han dado en toda la historia humana. Será un año de bonanza, un milenio de bonanza, será un año de producción. Las vacas van a producir leche a más no poder, se van a reproducir de manera tan grande, no va a haber maldad. Dice que un niño va a poder pastorear a una serpiente, a un lobo y a un oso. Entonces imagínense lo que va a pasar en ese tiempo. Entonces, viendo todo eso, el hombre viendo todo eso, Dios lo vuelve a probar soltando otra vez a Satanás, como en el huerto del Edén. Los va a volver a tocar, les van a volver a pecar, y ahí es donde Dios va a decidir, aún mostrándote todo, decides irte por aquel, ¿no? Sí, le van a hacer caso a Satanás. Y se van a volver a unir todos, porque dice aquí que será como la multitud de la arena del mar. Todas esas naciones se van a unir y van a rodear a Israel para destruirlo.
Esa es la parte. ¿Por qué tanta muchedumbre de gente? Porque no va a haber muerte en ese tiempo. Entonces imagínense 1000 años reproduciéndose la gente sin morir. Entonces va a ser una multitud increíble en ese tiempo. Y no faltará nada. Entonces vendrán y querrán atacar a Israel. Y en ese momento es cuando Dios dice, hasta aquí llegué con la humanidad. Ya. ¿Y qué va a pasar? Dios va a destruir, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y en ese momento ocurre algo que aquí la Biblia no nos lo describe. Pero Israel, todos, Jesucristo y todos los santos que están ahí en Israel, se van otra vez al cielo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver. Todo el cosmos, en ese momento Dios dice, ya basta. Voy a deshacer el pecado de una vez por todas. ¿Y qué va a hacer Dios? Una, Satanás es lanzado directo, por eso le digo que no nos toca a nosotros juzgar a Satanás. Jesucristo directamente lo lanza al lago de fuego y azufre. Y de ahí, dice la Biblia, que los cielos y la tierra desaparecen y no se haya lugar para ellos. Ya no se haya lugar más para ellos. Va a haber un cataclismo, que precisamente hace algunos años lo estaba escuchando en Discovery Channel, que el sol se está engrandeciendo y que al parecer el sol está cambiando de ser una estrella nova a una estrella supernova. Y para ser una estrella supernova tiene que explotar. Y al hacer una explosión, ¿qué va a pasar? Pues explota y el fuego va a quemar todo y luego produce un efecto contrario. Una succión como un hoyo negro, ¿no? Exactamente. Y se traga todos los planetas. Y es lo que va a suceder, ¿verdad? Es lo que creemos que puede suceder científicamente, ¿verdad? Dios sabrá lo que va a hacer, pero descendió fuego del cielo, y esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Ese fuego del cielo, ¿de qué es fuego? Es el fuego de la santidad de Dios, es Dios mismo. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Dios es mismo fuego consumidor, y de ese fuego de su santidad, Él consumirá todo. ¿Sí? Él consumirá todo, no quedará nada. ¿Sí? Resumí. Entonces nosotros podemos ver que será destruido absolutamente todo por el fuego de Dios. Nosotros podemos encontrar varias veces en el Antiguo Testamento que Dios es fuego consumidor, y en Hebreos también lo encontramos que Dios es fuego consumidor. Isaías exclama que Dios hasta humo por la nariz le sale, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte. Cuidado con nuestro Dios, porque no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, y hay un territorio que dice Gog y Magog. Gog y Magog. Algunos lo ubican en la zona de Croacia y Rusia. ¿Sí? Entre esa zona, esa región de Gog y Magog. Pero aquí creo que va más enfocado, viendo aquí un detalle en National Geographic. Gog y Magog, lo que se está significando un poquito más, podría ser a una tribu escita. Las tribus escitas eran unas tribus indoeuropeas, bárbaras, que tenían un sistema de guerra muy especial y eran muy bárbaros, muy tremendos. Por lo tanto, no era tan fácil que un imperio los sometiera. El imperio asirio tuvo muchas dificultades para someterlos. El imperio griego también tuvo muchas dificultades para someterlos. Eran muy guerreros, muy sofisticados en sus artes de guerra y todo eso, por lo tanto era muy difícil. Entonces se puede hablar que en la región de Gog y Magog, ellos estaban en el oriente y ascendieron a la zona europea y todo eso. Entonces pudiera ser que más bien haga referencia a esa parte de la zona europea que ahora es lo que ahora es el común europeo, y que antes en los tiempos de Jesús era el imperio romano, que se esté refiriendo a esa parte, ¿verdad? De esas regiones otra vez vuelvan a venir para juntarse contra el Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor. A ver, buscamos Isaías 29:5, por favor, antes de continuar. ¿29:5? Ajá. Dice, yo voy. ¿Sí voy yo, verdad? Sí. Y la mechedumbre
de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Ahí está, ¿verdad? Y también Isaías 59:19. 59:19. 59:19. ¿Lo ¿Es tu mano? No, pero lo tienes. 59:19. Sí, ya lo tengo. ¿Te la paso? Sí. ¿Isaías qué? ¿Isaías qué? 29:19. 59:19. 59:19. Ya estoy. 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y nosotros, ¿verdad? Estamos viendo esa palabra del Señor que se cumple ahí precisamente cuando las naciones vienen a rodear. Pero también se cumple en nosotros. Nosotros debemos de dejarle toda venganza, ¿a quién? Al Señor. De aquel que nos quiera hacer algo, entregarle en las manos del Señor es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Porque Él peleará nuestra batalla. Amén. Él va a pelear nuestras batallas, no nosotros. Dejémosle que Él pelee nuestras batallas y va a suceder. Nosotros hemos visto vez tras vez aquí en la Escritura cómo Dios ha defendido a su pueblo. Y tarde o temprano Dios aplica su justicia. Y el castigo de Dios es más fuerte de lo cualquiera que nosotros podamos hacer, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está, ¿verdad? Entonces el diablo ya fue lanzado definitivamente aquí al lago de fuego y azufre. Y aquí, como vimos anteriormente, donde dice, y donde estaban la bestia y el falso profeta, ya dijimos que el estaban está mal traducido, es y donde están, porque continúan ahí. El verbo real en el griego es así, y donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y serán, no dice y serán, ¿sí? Entonces nos está hablando de un lugar al cual va a haber un tormento. Cuando dice día y noche es que no habrá descanso, no habrá ni un segundo de descanso de tormento, no habrá un momento. Y dice por los siglos de los siglos. Este es un hebraísmo que quiere decir eternamente, sin fin, un tormento que no tendrás descanso y que no tendrá fin de tiempo, porque aquí nosotros podemos ver condenas de 20 años, de 30 años, y ahí la condena que el Señor aplicará es por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Quien caiga en este lugar ya no será sacado de ahí, porque Dios está diciendo que será atormentado por los siglos de los siglos. Dios ha dado su palabra, Dios ha dado su veredicto, y cualquiera que entre a este lugar, Dios no revoca su palabra. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí Dios dando su palabra. Cuidémonos de no caer en esta situación, porque no vamos a salir, ni aunque nos recen 60,000 veces, no vamos a salir de ahí. Porque el único que podría sacarnos de ahí es Dios, y Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Y Dios ha decretado que quien sea arrojado ahí ya no saldrá nunca, jamás, y que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la muerte segunda, ¿verdad? Esa es la muerte segunda. Y será terrible, ¿sí? Y luego dice Apocalipsis 20, 11, 12, del 11 al 15, por favor. ¿Apocalipsis qué? 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Quién va? Y me tocó un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí está, ¿verdad? Entonces dice Juan, ¿verdad? ¿Qué vio? Dice, y vi, o sea, consecutivo, después de esa visión que tiene, ¿verdad? Donde dice que Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, donde están el falso profeta y la bestia, y donde los que caigan aquí serán atormentados día y noche por toda la eternidad, ¿verdad? Y Dios no los sacará de ahí. Vivirán una eternidad de tormento. Por eso es las buenas nuevas de salvación, porque Dios quiere que nos arrepintamos. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que se arrepienta. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que entregue su vida a Él tenga vida eterna. Y es la única forma de librarnos de esa muerte segunda. Porque como vimos, día y noche es que no habrá descanso. Y por los siglos de los siglos nos habla de una eternidad de tormento. Millones de años sin fin siendo atormentados día y noche, donde Jesús dijo, y será el lloro y el crujir de dientes, y donde el gusano de la conciencia te atormentará por los siglos de los siglos. Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Por eso vino, porque hay ese gran juicio para la humanidad. Y Dios en su grande amor nos pudo haber dejado sin salvación, como dejó a los ángeles sin salvación. Los ángeles que se rebelaron no tienen salvación, ya están condenados para ese lugar. No hay forma que se puedan salvar. Pero hubo algo, y es algo que no entiendo de Dios. Dios nos amó a nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese no se pierda es que no se vaya, que no vaya a ese lugar de condenación. Dios no quiere que el hombre se vaya a ese lugar de condenación, pero Dios es santo y Dios es justo. Y quien no se entregue a Jesucristo, Dios no lo va a exentar, porque dejaría de ser justo y dejaría de ser santo. ¿Sí? Y entonces dice Juan, y vi un gran trono blanco. Ese gran trono blanco, ¿verdad? Es el trono de Dios. ¿Sí? Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, por favor. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5. Del 1 al 5. Sí. Vas, tú. Dice, y el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Isaías qué, perdón? 6. Isaías 6, del 1 al 5. ¿Puedo continuar? Sí. Gracias. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es verdad, este claro ejemplo. Dice Juan, Isaías, en ese momento, en el año de la muerte del rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? En ese tiempo fue un rey que le dio mucho auge a Israel. Israel estaba cayendo en una apostasía espiritual y estaba cayendo en un sometimiento con las otras naciones. Viene el rey Usías, ¿verdad? Y retoma los caminos de Dios, ¿verdad? Vuelve a hacer que Israel se vuelva a Dios y vuelve a ser Israel una potencia militar. Ya las naciones ya no lo invaden, ya le tienen miedo en ese momento. Pero de repente muere el rey Usías. ¿Y qué dicen los judíos piadosos? Porque no había judíos piadosos todos, eran poquitos. ¿Qué dicen los judíos piadosos? Ya va a venir otra vez la apostasía de Israel. Y de entre ellos estaba Isaías. Y cuando sintieron ese sentir, ¿verdad? Isaías tiene esa visión. Y en esa visión dice, vi yo, ¿verdad? Al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Como Dios diciéndole a su siervo Isaías, el rey
Usías murió, pero yo sigo vivo. Yo no muero. Yo estoy aquí y yo estoy al mando. Y nada se sale de mi control. Todo lo que pasa tiene una razón de ser. Y está en mi soberanía. Dios sentado sobre un trono. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es la autoridad. Que Él es el soberano. El que rige a todas las naciones. ¿Verdad? Y nosotros lo podemos ver de esa manera. Y dice, y vi un trono, gran trono, blanco. ¿El blanco de qué nos habla? Pureza, santidad, majestad, victoria. En ese momento Dios va a finiquitar su victoria final sobre el pecado. ¿Sí? Entonces por eso Juan ve ese gran trono alto y sublime, ve ese trono blanco, ¿verdad? Y dice, y el que estaba sentado en él, ¿quién es este que estaba sentado en el gran trono blanco? ¿Quién es el que está sentado en el trono que vio Isaías? Es Jesucristo. Es Jesucristo, porque a Él se le dio la facultad de juzgar. Dentro de la Trinidad, al Hijo, por cuanto lo que hizo en la cruz del Calvario, el Padre le dio toda la facultad de juzgar, y todo el juicio ha cedido, ¿a quién? Al Hijo. Juan capítulo 5, versículos 22 al 27. Juan capítulo 5, versículos 22 al 27. Juan 5, 22 al 27. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahí está, ¿verdad? Entonces toda la facultad de juzgar la tiene ¿quién? El Hijo. Entonces Jesucristo es el que va a estar sentado en este trono. Él se va a sentar, ¿verdad? Y va a reinar sobre ahí. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. ¿Capítulo qué? 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Dios está anunciando ese día ahí en Hechos. Está anunciando que un día va a juzgar a los vivos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y ha llegado ese día. Aquí Juan lo está viendo. Vi un gran trono blanco y uno que estaba sentado sobre él. Y ante él se presentaron todos los que participan en la segunda resurrección. ¿Sí? Y dice la palabra, de delante del cual, o sea, del que está sentado, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, por favor. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. ¿Segunda de Pedro qué? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Perdón, estoy así de rápido. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí está, ¿verdad? Lo que les decía hace rato. Como la Biblia, Dios siempre deja señales de que es verdad lo que Él está dando. Cuando la Biblia habla, recordemos cuando vimos los terremotos fuertes que van a venir en el gran tribulación, dice, cual no lo había oído nunca, ni lo habrá jamás sobre la tierra, ¿verdad? Exactamente antes de la venida de la batalla de Armagedón, habrá un terremoto bien fuerte en la tierra, ¿verdad? Dice, cual no lo ha habido nunca, ni lo habrá jamás sobre la tierra. Curiosamente, la ciencia, hace 10, 20 años, está diciendo que se viene un terremoto de magnitudes inmedibles por el acomodo de las placas. Están viendo que viene un terremoto que le llaman el Big One, el gran terremoto. Así está denominado por esa gente que se dedica a investigar esto. Y nosotros estamos viendo que los terremotos cada vez son más frecuentes y cada vez están sosteniendo valores altos. Antes eran de repente valores altos y bajitos, bajitos, bajitos. Ahorita cada vez están 7, 6, 8, 10, 7, 6, 8, 10, 7, 6, 8. Y está pasando eso. Y lo que los científicos están diciendo, se está aproximando el gran terremoto. Y la Biblia lo tiene pronosticado desde hace 2000 años, sin artefactos, sin nada. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló a Juan, ¿verdad? Acerca de esa magnitud de terremoto y desde el Antiguo Testamento está pronosticado. Entonces, y aquí nosotros estamos viendo que Pedro dice, al igual que Juan, ¿verdad? Que la tierra, ¿qué? Será quemada con fuego y que los cielos arderán, los cielos, lo que estamos viendo hoy en día, arderán, ¿verdad? Y lo que les decía hace rato, en Discovery Channel lo dijeron que el Sol está creciendo y se está al parecer queriendo hacer una estrella supernova. Pero como es una estrella nueva, para pasar a ser estrella supernova tiene que explotar. Y para explotar, si explota, el fuego se expande. Y luego, ¿qué pasa? Succiona. Entonces se va a tragar a todos los planetas que hay alrededor de su sistema. Quema y succiona a todos los planetas. Es lo que pudiera suceder, pudiera ser lo que esté diciendo aquí Pedro, ¿verdad? No podemos decir que sea así, pero la ciencia dice eso y Pedro lo está hablando desde hace tiempo, ¿no? Entonces dice, y Juan dice, y los cielos ya no se encontraron más, ya no se encontraron más. ¿Sí? Ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir? Desaparecieron. Desaparecieron los planetas, desapareció el cielo, desapareció todo. ¿Qué pasó? Porque viene una nueva creación que ya viene en el capítulo 21, y si Dios quiere ya entramos la próxima clase a ese, ¿verdad? Ya viene ese cielo, ¿no? Segunda de Samuel, rápidamente, capítulo 22, versículo 9. ¿Verdad? Sí, Old. Capítulo 22, versículo 9. (22:9) Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Ahí está, ¿verdad? Y está hablando de Dios. Si nosotros leemos los versículos anteriores, está hablando de Dios. ¿Sí? Y Hebreos 12:29 que dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces Dios es así. ¿Sí? Dios, ahora, ¿por qué va a destruir a toda la creación? Si destruyendo al hombre se acabaría todo. Echando a los al agua de fuego y todo. Ok, porque Dios en el huerto del Edén hizo algo que hasta ahorita a ningún otro ser creado se lo dio. Cuando Dios crea al hombre y lo pone sobre la tierra, le dice, te doy facultad de enseñorearte de todo lo que está aquí en la tierra y en los cielos. Le dio esa facultad Dios. Dios quiso darle esa facultad y se la dio. ¿Y qué pasó? El hombre pecó. Y al pecar, ¿qué hizo? Todo su señorío y todo sobre lo que estaba señoreando, el pecado entró sobre todo eso y entró sobre toda la creación. Por lo tanto, Dios no puede conservar esta creación. La tiene que destruir y tiene que hacer una nueva. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Capítulo 8, versículos 19 al 22. Porque él anheló ardiente de la creación es aguardar la manifestación
creación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ahí está, ¿verdad? La creación, ¿cómo está? Sujeta a vanidad. Y está sufriendo, y está gimiendo, ansiando su libertad. ¿Verdad? ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Y el pecado es lo que hace. El pecado destruye todo. Por eso Dios lo detesta tanto. El pecado hizo que un ángel hermoso, lleno de sabiduría, perfecto, se rebelara contra Dios. Y se convirtiera en Satanás. El pecado lo destruyó y lo obsesionó. Ahora, lo mismo sucede en el hombre y lo mismo sucede en la creación. El pecado es lo que está haciendo otro. ¿Por qué el león tiene esa fiereza? ¿Por qué? El pecado. Es a causa del pecado. Y por eso Dios va a destruir a toda la creación y va a hacer una creación nueva, ¿verdad? Y eso es lo que dice la palabra del Dios. Entonces, nosotros estamos viendo que Dios nos está advirtiendo varias veces de lo que va a venir. El Apocalipsis no fue escrito para que nosotros anhelemos estar en ese tiempo, sino para que Dios nos está revelando lo que va a suceder en ese tiempo para que escapemos de ese tiempo. Y la única forma de escapar es Cristo. No hay otra forma de escapar. Yo no soy bueno. Y nadie de los que estamos aquí somos buenos. ¿Cuál va a ser la única diferencia de salvación? Jesucristo. Es la única opción de salvación. No hay otra opción de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice Pablo, ¿verdad? Perdón, dice en Hechos de los Apóstoles. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro puente o otro intermediario entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Y es la única opción que Dios nos está dando. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, solo hay uno. Es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Si Jesús hubiera dicho, yo soy un camino, entonces quisiera decir que hay más caminos para llegar a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, el único camino por el cual tú puedes llegar al Padre. Y es la única forma que tenemos de librarnos de esta condenación. No hay otra forma. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que agrade a Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado que mora en nosotros. Porque de dentro del corazón salen todos esos. Y Pablo dice en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, deseos desordenados, egoísmos, envidias, pleitos, disensiones. Todo eso sale de nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo único que podemos hacer es que Cristo, y voltear a ver y saber que Él murió por nosotros en la cruz de Calvario. Y tomar su señorío y abrazarnos a Él. Es la única forma de salvarnos. No hay otra opción de salvación. Amén. Bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, amantísimo Padre, por tu palabra, Señor, que es fiel. Tu palabra, Señor, que tú, Señor, nos has dejado para mostrarnos lo que ha de suceder, Señor, y lo que vendrá pronto, Señor. Estamos viendo, Señor, cada día cómo el hombre crece en maldad, Señor. Cómo cada día, Señor, la gente se desordena más, Señor, y cada día, Señor, estamos viendo más cosas terribles, Señor. Y eso nos habla de que tu regreso por tu iglesia está muy cerca, Señor. Y tú nos adviertes aquí acerca de ese tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner por obra esta palabra. A llevar, Señor, nuestra vida rendida a los pies de Cristo, Señor. Que solo un nuevo nacimiento, solo que tú cambies nuestro corazón y nos transformes, Señor, podemos encontrar la hermosura de este mensaje, Señor. Que tú no quieres que el hombre perezca. Que tú no deseas, Señor, que el hombre se vaya a ese lugar de tormento eterno, Señor. Sino que tú quieres, Señor, que venga el arrepentimiento y se entregue a Cristo Jesús para que pueda gozar una eternidad contigo, una eternidad de amor, de perdón, de gozo, de paz, Señor. Que tú, Señor, permitas, Señor, eso. Te pedimos en el nombre de Jesús que Cristo nazca en nuestros corazones, Señor, y que en verdad podamos venir a los pies de Él, Señor, para encontrar esa vida eterna, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Queremos estar en ese reino, queremos estar gozando por toda la eternidad contigo, Señor, y no lo podremos hacer, Señor,
si tú no obras en nosotros. Clamamos, Señor, porque reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que estamos muy lejos del estándar de tu ley, Señor, y que por tanto, Señor, somos reos de eterna condenación. Pero venimos ante ti, Señor, a través de Jesucristo, pidiéndote perdón, Señor, y pidiendo que Cristo nazca en nuestros corazones, Señor, y que en verdad, Señor, tú produzcas en nosotros un arrepentimiento genuino, una fe viva, Señor, y entregada a tu palabra, Señor, para mostrarle al mundo que se puede, Señor, vivir a Cristo, para mostrar al mundo, Señor, que podemos dar testimonio y ser luz, Señor, a los demás, Señor, para mostrar al mundo tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, Señor. Nos entregamos a ti y te pedimos, Señor, por todos estos desórdenes que están pasando también, Señor. Entregamos en tus manos a Veracruz, Señor. Clamamos porque en tu misericordia, Señor, tú permitas que esto disminuya, Señor. Sabemos que no lo podemos frenar, Señor, porque está escrito en tu palabra que el hombre irá de mal en peor, Señor. Que cada vez la maldad del hombre crecerá y crecerá, Señor, y se desbordará cada vez más. Pero pedimos y clamamos a tu misericordia, Señor, porque sabemos que tú eres el único que puede contener esa maldad por un tiempo, Señor. Y clamamos a ti, Señor, para que tengas misericordia de Veracruz y tengas misericordia de aquellos que no te han conocido, Señor, para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Que vengan a conocerte, Señor, y no vayan a ese lugar de tormento, Señor. Tú no quieres la muerte del impío, sino que se arrepienta, dice tu palabra, y se vuelvan a ti de todo corazón, Señor. Clamamos por ello, Padre. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Nos ponemos en tus manos y pedimos que ahora libres nuestros hogares, Señor, tú nos guardes, nos protejas, Señor, y nos libres de todo mal, Señor. Te damos toda la gloria a ti, amantísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pues sí. Ay. ¿Cómo está el bloqueo? Pues no sé que ya está tranquilo. Y no Ya, dijo lo mismo, que ya lo no acaba nada. de llevar una compañera y que la Rafael Cuervo ya está toda despejada. Ya no hay nada. Te los llevamos. A ver.